Solamente quiero hacer una recomendación, ¿no? de un libro que tiene poco tiempo de haber salido, un zoólogo, el zoólogo británico Richard Dawkins, ¿no? Que se llama El espejismo de Dios, ¿no? The God Delusion, ¿no? Entonces él adopta una posición muy interesante, ¿no? A mí al menos sí me convence y plantea muchas otras cosas, ¿no? Que no existe una oposición, no existe una oposición entre esta cuestión de la fe y de la ciencia, que los preceptos de la fe pueden ser sometidos a un análisis científico y a partir de ahí determinar la verdad, la veracidad o no de esos preceptos. Desde luego él adopta una posición atea bastante radical, ¿no? Que yo comparto, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Cómo él desarrolla esta idea, cómo va desglosando, ¿no? Toda una serie de preceptos existentes, de fe existentes sobre todo en el judeocristianismo, ¿no? Se le pone más atención, pero no excluye otras religiones. Y entonces dice, no, a partir de ahí se puede demostrar, ¿no? De qué lado está la verdad y la mentira en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sacar las conclusiones que sean pertinentes al asunto, ¿no? Pero es interesante cómo plantea él, no existe esa oposición, ¿no? Los preceptos de la fe se pueden analizar científicamente y pueden ser sometidos a un riguroso análisis científico de lo más ortodoxo. Sí, yo quisiera añadir en este punto un dato biográfico de Darwin. Darwin era un inglés que nació en una familia de intelectuales. Su abuelo había sido de médicos, particularmente su abuelo había hecho aportaciones importantes en el campo, publicó un libro, Sonomia, en donde se empezaron a exponer las ideas transformistas. Pero a lo que quiero llegar con esto es que Darwin, el padre de Darwin, un médico muy importante, Robert Darwin, quería que su hijo estudiara la carrera de medicina, entonces lo manda a estudiar medicina y resulta que Darwin veía sangre y se desmayaba. Y entonces abandonó muy pronto sus estudios médicos. Pero entonces la salida que le dio el padre a Darwin fue que estudiara teología. Entonces Darwin va a Trinity College a estudiar teología. Darwin era un conocedor profundo de todas estas ideas. Incluso se puede decir que en este momento, en todo este proceso, Darwin sí creía en un Dios, al menos en un Dios particular. Pero ¿qué pasó después? Que cuando Darwin fue desarrollando su teoría de la evolución, fue abandonando esta idea de Dios. Pero la fue abandonando no solamente porque sus evidencias científicas le decían que Dios no existía, sino por razones incluso personales. A Darwin se le muere una hija a los 10 años, su hija, que era su hija preferida. Le dio varicela en la familia a varios de los hijos de Darwin y él se los llevó lejos de Londres, no me acuerdo ahorita el lugar, pero se lleva a los 3 que estaban enfermos y la que se puso muy mal, y era la mayor, era su hija Ana, y pues obviamente se muere. Ahora nadie se muere de varicela, pero bueno, en esa época ella Ana se murió. Y entonces Darwin empieza realmente a dudar de la existencia de Dios, porque dice que no puede ser que Dios le haya mandado tanto sufrimiento, ni a su hija, que murió obviamente con mucho dolor, ni a su familia. Darwin tenía una particular relación con su hija, ella le leía cuentos, etcétera, era su hija preferida. Entonces Darwin no entendía el Dios benevolente del cristianismo. Decía, bueno, es que este Dios no es benevolente. Esa, digamos que es una parte interesante de la vida personal que hace que Darwin abandone esta idea del Dios cristiano, del Dios benevolente. Y la otra era, obviamente sí, producto de sus estudios, es decir, es que la naturaleza no todo es bonito. Los individuos se comen unos a otros, el pez grande se come al chico, la telaraña se pepena a los mosquitos, etcétera, etcétera. Entonces lo que Darwin dice finalmente es que en la naturaleza hay más maldad, más tragedia, más explotación, etcétera, etcétera, de unos individuos por otros, que no puede
el Dios del cristianismo benevolente es la explicación a eso, porque un Dios benevolente no haría a un gato que se comiera ratones, y como todos ustedes saben, a veces los gatos juegan con los ratones antes de matarlos. O por ejemplo, Dios no crearía a estas culebras o serpientes que se alimentan de ratones y que son como el cuento del Principito, ¿no? Que tienen al ratón hasta que se lo traga completo. Entonces, Darwin da una infinidad de ejemplos de la naturaleza donde el Dios benevolente no cabe como una explicación, porque hay porque hay maldad. Según Darwin había toda esta parte que no respondía a una explicación cristiana. Entonces es interesante, al menos más bajo. Las dos cosas se me hacen muy interesantes. Lo que Julio acaba de comentar sobre Dawkins, que también la fe o el discurso sobre Dios puede analizarse científicamente, etcétera, etcétera. Hay una regla muy sencilla y muy evidente. Todo lo que es comprensible y demostrable con la razón no puede por eso mismo ser objeto de fe. Son dos cosas diferentes. Si puedo, hay algo que llamo fe y lo reduzco a una comprobación científica rigurosa, lo que he hecho en ciencia y sobre Dios he dicho exactamente nada, sino he presupuesto una proyección. Y ¿se acuerdan que yo les había dicho que los conceptos que usamos en nuestro discurso tienen sus contrarios? Si Darwin, y esto lo muestra que se trata de conceptos, si Darwin tiene una visión de la realidad, como acaba de referir Ana, en la que no cabe el Dios cristiano, hay esta contradicción entre Dios y la visión de la realidad. Por consiguiente, no se trata de Dios cristiano, sino de una proyección. No es tan fácil identificar al Dios cristiano, y que ese también es el punto discutido en el diseño inteligente. El diseño inteligente es un concepto de la razón, como tal tiene una determinada función. Y que el concepto que Darwin tenía de Dios, como lo acabas de explicar, también es un concepto que a Dios no se le aplica. Sencillamente aquí hay dos niveles que no son mutuamente excluyentes, porque están en diferentes lugares epistemológicos y ubicación. Bueno, quizá decir una última palabra, un poco con un texto también muy famoso de Daniel Dennett sobre Dulces Sueños, un texto que publicó en el 2007, siguiendo también el principio postulado que decía Bárbara sobre todo lo que es comprensible por la razón no es materia de fe. Dennett decía algo muy importante: vamos a construir grúas, no a colgarnos de ganchos. ¿Qué significa esto? Cuando él hablaba de los ganchos, hablaba de explicaciones metafísicas, de explicaciones que estaban, como dice bien Bárbara, en otro nivel, que es una discusión diferente a la discusión científica. Y si vamos a tomarlo desde el lado que tenemos nosotros, la razón, que sería construir una grúa, es decir, una explicación que poco a poco nos vaya dando razón de la realidad del mundo y del entorno en el que estamos inmersos. Eso ayudaría mucho en una discusión como la que se ha vuelto en Estados Unidos tan álgida entre el diseño inteligente y el evolucionismo. Es decir, distinguir perfectamente los dos niveles epistemológicos en los que se encuentran y siempre apostar más a la grúa que al gancho.